como dejamos dicho en la parte anterior, vamos a seguir conversando ahora sobre los hechos impertinentes. Los hechos impertinentes lo oímos y lo estudiamos en el artículo 397 cuando hablábamos del principio de contradicción que vimos en el tema número anterior, en el tema número 1, en relación a los principios generales del derecho probatorio. Y decíamos que los hechos son impertinentes porque no tienen relación directa e inmediata con la causa que se discute. Y por lo tanto, si ese es un hecho impertinente y tú consideras que la parte contraria promovió una prueba que no tiene pertinencia en la causa, tú tendrás entonces la posibilidad de alegar o contradecir diciendo pues que la prueba es impertinente, y el juez en el auto de admisión así lo acordará. Recuerden ustedes que el 398 dice que el juez va a admitir las pruebas que considere legales y pertinentes. Entonces quiere decir que si la prueba es impertinente, el juez no la va a admitir y por lo tanto ese hecho no va a requerir prueba. En materia de los hechos imposibles, los referidos pues al sentimiento, referidos a las creencias religiosas, yo no podré probar nunca en juicio la existencia de Dios para los apostólicos romanos practicantes, de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es imposible demostrar eso a un juez, porque eso es un dogma de la Iglesia y que es imposible de probar. Igualmente vamos a encontrar el amor, un sentimiento de amor. Tú, por ejemplo, en un juicio de divorcio, tú no podrás oponerte a la pretensión o al accionar de tu cónyuge porque tú consideras que tú estás enamorado de tu esposa o de tu esposo, y por lo tanto, como tú estás enamorado, quieres probar el amor, y por lo tanto el juez va a decir el amor imposible de probar, porque el amor es un hecho imposible de probar desde el punto de vista, entiéndase, jurídico. No lo vas a probar con ramos de flores, con sortijas, con regalos, etcétera, etcétera, o con salidas a sitios de esparcimiento. Eso quizás son hechos naturales del sentimiento humano en relación al amor, pero desde el punto de vista jurídico son hechos imposibles de probar. Hay también hechos que no requieren prueba, como son los hechos evidentes. Los hechos evidentes son aquellos hechos que son conocidos por un conglomerado social determinado con cierto nivel cultural. No hay duda de que los estudiantes universitarios fueron en un momento, antes de llegar el requisito para estudiar en la universidad, es haber aprobado el bachillerato, ser bachilleres, y en bachillerato alguna vez deben haber estudiado sobre, por ejemplo, la ebullición, o sea, cuando el agua en idioma coloquial hierve, el agua hierve a 100 grados centígrados, y por lo tanto eso es un hecho evidente que no requiere ser probado. ¿Por qué? Porque existe un conglomerado social determinado que tiene cierto nivel cultural, y el juez, por supuesto, está incorporado en aquella figura que hablamos en el 12, cuando el juez actuando como un ente social. Se entiende que si es un magistrado que está conociendo y conoce el derecho, que es su oficio, también conoce, aunque no está obligado a ello, pero se entiende que tiene cierto nivel cultural y por lo tanto debe conocer que el agua hierve, bulle a 100 grados centígrados. Estos hechos pudiéramos concluir aquí comentando los hechos que no requieren prueba, los hechos presumidos por la ley. Cuando hablábamos de las presunciones, decíamos nosotros que en el principio de los temas en la clase, en el introductorio, decíamos que la presunción es aquel hecho, aquella probanza donde el juez de un hecho conocido va a llegar a un hecho desconocido. Esas son las presunciones, dice 1394, son las consecuencias que la ley o el juez sacan de un hecho conocido para establecer uno desconocido. Y en los hechos presumidos por la ley, dice aquí el artículo 1397, que la presunción legal, o sea, las presunciones juris et de juris, que no admiten prueba en contrario, dispensan de toda prueba a la que la tiene a su favor. Entonces no hay duda de que estas presunciones legales son estas que conocemos como las presunciones juris et de juris, y esas presunciones no admiten prueba.
Vamos a encontrar también en los hechos que no requieren prueba y si ustedes leen o buscamos en el artículo 506 que hicimos referencia al inicio del comentario que estamos haciendo ahora, o al inicio de este tema número 2, el 506 nos hablaba pues de que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho que pudiéramos tomar como el principio general de la prueba de los hechos. Y se incorpora al Código de Procedimiento Civil del año 87 una coletilla. Este artículo en la parte infine de él dice: los hechos notorios no son objeto de prueba. En este punto del hecho notorio, que por cierto también se va a desprender de esa figura del hecho notorio, el hecho notorio comunicacional, que es una forma que encontró el maestro y profesor en el posgrado de Derecho Procesal Civil y amigo del doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, que encontró o que publicó en una sentencia de la Sala Constitucional y creó pues la figura del hecho notorio comunicacional. Este hecho notorio también lo vamos a contener, a mí que lo encontramos en el 506 del Código, en muchas leyes procedimentales venezolanas está, y en particular, porque siempre me estaré refiriendo a la materia penal, en el 182 del Código Orgánico Procesal Penal, también en materia penal se permite relevar de prueba todo hecho notorio. ¿Y qué es un hecho notorio? Cuando hablábamos del hecho evidente decíamos que para que sea evidente un hecho tiene que ser conocido por un conglomerado social determinado con cierto nivel cultural. La definición que pudiéramos encontrar de hecho notorio quizás sea la más sencilla y la del maestro Calamandrei. Y el maestro Calamandrei dice que el hecho notorio es aquel hecho que es conocido por un conglomerado social determinado y el maestro no habla del contenido intelectual o oculto de un grupo determinado de personas. Quiere decir entonces que los ciudadanos de la ciudad de Caracas sabemos que el río Guaire corre del oeste hacia el este, que desemboca en el río Tuy, y que este Tuy a su vez va a desembocar en la zona de Barlovento, en las zonas de Río Chico y Guerote. No hay duda pues de que esos hechos son hechos notorios, son hechos que por supuesto tienen la posibilidad de ser relevados de prueba. ¿Por qué? Porque son un conglomerado determinado donde estas personas, como hechos notorios que son también referidos a que son conocidos por un conglomerado especial determinado. Un hecho notorio es que el día hay sol y en la noche hay la luna, si hay luna llena, luna nueva, menguante, etc. O sea que de día hay claridad y en la noche hay oscuridad. O sea, esos son hechos notorios porque son conocidos por un conglomerado humano determinado en una zona específica de algún país. Que en el Ártico hace frío, que en los países del norte del mundo, la parte superior del mundo hacia el norte, hay las 4 estaciones. En el sur de América o del sur del mundo también hay las 3 estaciones, mientras que los que están más cerca del Ecuador no hay las 3 estaciones. Entonces no hay duda de que, no sé, por ejemplo, nosotros en el Caribe tenemos una sola, que es o lluvia o es verano. O es invierno o es verano, pero no el invierno frío, sino el invierno de agua. Y por lo tanto tenemos una temperatura promedio templada o tropical durante los 365 días del año. Eso es lo único que nos queda, que no nos han quitado. Nuestra la temperatura tan agradable, por ejemplo, de Venezuela, de Caracas, que en un momento determinado fue declarada la ciudad de la eterna primavera y que producto pues de la contaminación ambiental ya nos preserva ese acuerdo o esa belleza de la Caracas de los años 20, 30, que era la ciudad de la eterna primavera. Este hecho notorio, por supuesto, dio como resultado que, como decíamos antes, o como dio producto, también quisiera hacer un comentario aquí, cuando me toca hablar ahora del hecho notorio comunicacional. ¿Por qué? Porque la gente, en el vulgo normal, para no hablar de otras cosas que no sea las personas legas, las que no conocen el derecho, hablan de un hecho notorio público y comunicacional. Esos son términos mal utilizados y por favor no quiero que un abogado y menos un estudiante de la cátedra de Derecho Probatorio hable o mencione un hecho notorio comunicacional. Eso no existe. ¿Okay?
un hecho notorio público y comunicacional no existe. Quizás exista para la persona no abogado, no conocedora de la ciencia del derecho. El único hecho comunicacional que existe es el hecho notorio comunicacional, que como dije antes está plasmada en la sentencia número 80 de la Sala Constitucional del año 2000 y que fue su ponente el doctor Jesús Eduardo Clavería Romero. En las guías que yo les he enviado van a encontrar esas guías de apoyo, esas guías precisamente son unas guías de estudio para que ustedes puedan desarrollar algún más los conocimientos que se plasman a través de estas conversaciones que tenemos a través de YouTube. No hay duda pues de que vamos a encontrar el número preciso de la sentencia que ustedes van a bajar, si es que podemos buscar en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, buscar la sentencia y leerla. Las sentencias se leen, las sentencias no se memorizan. El derecho se estudia, no se memoriza, y dice el maestro Couture, el derecho se estudia, pero se ejerce pensando. El derecho se ejerce pensando, pero para poder pensar tú tienes que haber estudiado. Y estudiar no es aprenderse las cosas de memoria ni de caletrera. Estudiar derecho es leer todas las instituciones y las normas jurídicas. Nadie se puede saber una ley completa. A veces me río en algunos lugares donde te hacen preguntas a saber que tú eres abogado sobre una ley específica en particular, que no porque tú seas abogado te vas a saber todas las leyes. En la universidad no se aprenden todas las leyes, se dan principios generales que te permiten a ti como abogado interpretar la norma jurídica, pero tú no te puedes saber todas las leyes. La única forma de que tú te las sepas es que si te hacen una consulta tú puedas revisar la ley en particular y leerla. Y que la enseñanza de tu preparación profesional te permite interpretar lo que quiso decir el legislador. Acuérdense ustedes que la interpretación puede ser lógica o gramatical y que ustedes, en función de su experiencia y su conocimiento de la ciencia del derecho, pueden en un momento determinado interpretar y conocer un texto legal, aunque ustedes no manejen la ley en particular o el área específica que mantiene esa ley. Por eso es que es importante, mis queridos bachilleres, que ustedes ubiquen en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, con los datos que están en las guías que les envié, el número de la sentencia de lo que es el hecho notorio comunicacional. Ese hecho notorio comunicacional, primero van a conseguir en el inicio de la sentencia, en el texto de la parte narrativa de la sentencia, la definición que me refería hace segundos de Calamandrei, lo que considera el maestro lo que es un hecho notorio. Después el profesor y mi maestro y el maestro Cabrera, en el momento del desarrollo de la parte motiva de la sentencia, invoca la definición del maestro Calamandrei y habla y dice que así como existe un hecho conocido por un numerado social determinado, el mundo es una esfera azul donde toda la información que sucede, en el ejemplo lamentable de ahora, el primero de este encierro y segundo la figura de la pandemia, sabemos a cualquier momento, en cualquier instante, a través de las redes sociales, de la televisión satelital, que todavía nos pudiera quedar, o por las figuras de YouTube, o por las figuras del WhatsApp, o por las figuras del Twitter, o por la figura del Facebook, vamos a encontrar información de que sabemos cuántas personas están infectadas por el COVID-19 en cualquier país determinado. No solamente tenemos la información de las noticias nacionales, sino que tenemos información de las noticias internacionales. Y esa globalización le da pie al maestro Cabrera para crear pues este hecho notorio comunicacional, y que este hecho notorio comunicacional tiene 4 requisitos: que sea la noticia, no una opinión. O sea, las opiniones de los columnistas y los medios de comunicación no son un hecho notorio comunicacional. El hecho notorio comunicacional es el hecho narrado por el periodista, tal como lo prevé la información veraz y oportuna que prevé la Constitución. Además de este hecho, que sea un hecho narrado y no sea una opinión, nos permite dar el otro supuesto por el cual exista, y repito que los 4 deben ser, tienen que existir para que pueda coexistir los 4 conjuntamente para que sea un hecho notorio comunicacional. Y ese hecho notorio comunicacional lo vamos a encontrar además que requiere que sea difundido en forma coetánea, como palabra textual que utiliza el magistrado en la sentencia, en forma coetánea, simultáneamente, repito, o
simultáneamente en todos los medios de comunicación escritos, de radio o de televisión, o sea, en todos los medios de comunicación haya sido emitida esta información, esta noticia. ¿Ok? El tercer elemento es que esta noticia no sea negada. Si algún medio, cualquiera de ellos, aunque sea uno, niega esa noticia, deja de ser un hecho de notorio comunicacional. Y el cuarto, que como estamos hablando de pruebas judiciales de esta materia de derecho probatorio y estamos hablando de juicio, requiere necesariamente que para que puedan darse estos tres elementos que mencioné anteriormente del hecho notorio comunicacional, se dé que exista o esté pendiente una sentencia o se esté discutiendo un hecho que pudiera ser hecho notorio comunicacional en un procedimiento cualquiera que ello sea. ¿Ya? Quizás textualmente en ningún texto legal hable del hecho notorio comunicacional, pero es aceptada la jurisprudencia, la sentencia vinculante del Tribunal Supremo en materia de sala constitucional. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la sala constitucional es el único órgano encomendado por la Constitución como el último intérprete de ese texto fundamental, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luego, para terminar el tema número 2, que ustedes van a ampliar, repito, por las guías que ustedes tienen, y que además estas conversaciones servirán de pautas para que ustedes puedan estudiarlo, es la notoriedad judicial. La notoriedad judicial son aquellos serie de elementos que también está contenida en la sentencia del maestro Cabrera. La notoriedad judicial está relevada de prueba. ¿Por qué? Por aquellos hechos que menciona el juez en la sentencia, autores, jurisprudencias de diferentes tribunales, direcciones, calles, etcétera, el momento en que se encuentra el expediente, etcétera, 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 es notoriedad judicial. Y esa notoriedad judicial no se prueba. También lo van a encontrar ustedes en las sentencias que van a bajar, que ya les indiqué, con los datos correspondientes en la materia de la sentencia que hemos mencionado.